3 meses en la escuela del Espíritu. 9ª semana, segundo día. Lea Hechos capítulo 19, versículo 1 al 7 y dice: Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿En qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: En el bautismo de Juan. Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesucristo el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Veamos. Este otro episodio se relaciona temáticamente con el anterior. Tiene lugar después de la partida de Apolos, pero al parecer quedan todavía en Éfeso algunos discípulos que no conocen más que el bautismo de Juan, versículo 3, puesto que esta es la misma frase que aparece en el capítulo 18, versículo 25, con referencia a Apolos. El texto parece implicar que había alguna relación entre estos discípulos y Apolos. ¿Serían personas a quienes Apolos había enseñado antes de Priscila y Aquila le dieran su lección de teología? ¿O serían quizás gentes procedentes del mismo círculo donde se había formado Apolos? Es imposible saberlo. En todo caso, ahora se nos explica con más claridad en qué consistía la deficiencia. Si no de Apolos, al menos de estos discípulos. Pablo añade 2 cosas a lo que sabían. Primera, que la predicación de Juan el Bautista señalaba hacia el que vendría después de él, Jesús el Cristo. Capítulo 19, versículo 4. Y segunda, que hay tal cosa como el Espíritu Santo. Capítulo 19, versículo 2 y 6. Al parecer, estos discípulos eran seguidores de Jesús como maestro, pero no como el Cristo, el Mesías prometido, el cumplimiento de las promesas. ¿Sería esto también la deficiencia de Apolos? Es decir, que podía enseñar con exactitud acerca de las doctrinas y milagros de Jesús, pero no sabía que en él se cumplían las promesas. Lo que Pablo les dice es que ese era precisamente el mensaje propio de Juan. Entonces, a base de ese testimonio conjunto de Pablo y de Juan, los 12 son bautizados, y cuando Pablo les impone las manos, reciben el Espíritu Santo. Juzguemos. Aunque no es este el lugar para un tratado sobre la doctrina del Espíritu Santo, conviene que señalemos 2 puntos que desprenden de esta narración y que tienen especial importancia en nuestras iglesias, donde tanto se habla y se discute sobre el Espíritu Santo. El primer punto es que hay una relación estrecha entre tener el Espíritu y poder confesar a plenitud quién es Jesucristo. Esto se ve en la narración misma. Los 12 no saben del Espíritu y Pablo les contesta declarándoles que Jesús es el Cristo. Entonces se bautizan en el nombre del Señor Jesús y reciben el Espíritu Santo. En este caso, cuando Pablo se entera de que alguien no conoce el Espíritu, les contesta hablándoles acerca de Jesús. Hay una relación estrecha entre conocer y confesar a Jesús como el Cristo y tener el Espíritu Santo. Como el propio Pablo dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 3, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. El segundo punto
es que el modo en que todo esto se relaciona entre sí no es siempre el mismo. A nosotros nos gusta tenerlo todo en blanco y negro, saber exactamente cómo, cuándo y dónde actúa el Espíritu Santo, particularmente en nuestras iglesias. Hay quienes pretenden saber sobre el Espíritu y su acción más de lo que nos es posible saber a los seres humanos. Empero, eso es limitar el poder y la libertad del Espíritu. Aquí, como en la mayoría de los otros pasajes paralelos en Hechos, el Espíritu viene tras el bautismo con la imposición de manos de los apóstoles. Véase, por ejemplo, Hechos 8, capítulo 17. Sin embargo, en el episodio de Cornelio, los gentiles reciben el Espíritu primero, sin que Pedro les imponga las manos ni nada parecido. Y es después, a consecuencia de haber recibido el Espíritu, que Cornelio y los suyos son bautizados. La importancia de esto para nuestra iglesia resulta clara. No pretendamos saber más de lo que en verdad sabemos, ni ponerle límites al Espíritu. Actuemos. Si tiene usted ideas fijas acerca de cómo, cuándo y dónde el Espíritu actúa, ore pidiéndole a Dios que le libre de tales ideas. En todo caso, pídale que le ayude a ver al Espíritu actuando de diversas maneras, en distintos lugares y en personas diferentes. Escriba su oración en su cuaderno de reflexiones. Repítala.